Hola a todos, hoy les hablaremos sobre el estudio. Nuestro grupo está presentado por Gustavo Horta, Jesús Cova, Daniela Cortina y Óscar Gómez. Tabla de contenido del estudio. Concepto, objetivos, partes que conforma un estudio técnico, optimización de un proceso productivo, factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta, método Lange, método de escalación, localización óptima del proyecto. Definición. El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar la producción. Objetivos. Los objetivos del análisis técnico operativo de un proyecto son los siguientes. Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptimos requeridos para realizar la producción. En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. Partes que conforma un estudio técnico. Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. Identificación y descripción del proyecto. Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Determinación de la localización óptima del proyecto. Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro tipo de aplicaciones existen diferentes indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra, o algún otro de sus efectos sobre la economía. Para determinar el tamaño óptimo se debe considerar precisión de tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del proceso. Por ejemplo, cuando una cocinera elabora el platillo de su especialidad, nunca reflexiona en la optimización de los tiempos y de los ingredientes, lo que le importa es el resultado final, un sabor exquisito en su comida, y es un arte porque no cualquiera lo hace. La optimización del tamaño de la planta y de las condiciones de trabajo es similar a obtener un platillo de sabor igual al de la mejor cocinera, pero se deben optimizar todas las operaciones, de manera que dichas operaciones, o sea el sabor en su comida, puedan repetirse, cuantas veces se quiera, al menor costo, en el menor tiempo posible, y esto sí es un verdadero acto de ingeniería. Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la descripción detallada, paso a paso, de operaciones individuales, que, de llevarse a cabo, permiten la elaboración de un artículo con especificaciones precisas. De lo anterior se puede deducir que la siguiente etapa, indispensable para determinar y optimizar la capacidad de una planta, es conocer al detalle la tecnología que se empleará. Después de esto se entra a un proceso iterativo donde intervienen, al menos, los siguientes factores. 1. La cantidad que se desea producir, la cual, a su vez, depende de la demanda potencial que se calculó en el estudio de mercado y de la disponibilidad de dinero. Además, determina en gran medida el proceso de manufactura a seleccionar. 2. La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar, procesos automatizados, semiautomatizados o con abundante mano de obra en las operaciones. Esta decisión también depende, en buena medida, del dinero disponible, ya que un proceso totalmente automatizado requiere una mayor inversión. 3. La cantidad de turnos de trabajo. Puede ser un solo turno de trabajo con una duración de 10 horas, 2 turnos con una duración de 9 horas, 3 turnos diarios de 8 horas, o cualquier otra variante. No es lo mismo producir 10 toneladas trabajando 1, 2 o 3 turnos diarios, la decisión afectará directamente la capacidad de la maquinaria que se adquiera. Desde luego, esta consideración se evita en procesos continuos de manufactura. 4.
La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta. Mientras más distancia recorra el material, ya sea como materia prima, producto en proceso o producto terminado, la productividad disminuirá. Para lograrlo, es muy importante considerar las técnicas de manejo de materiales. 5. La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo y del llamado equipo clave, es decir, aquel que requiere de la mayor inversión y que, por tanto, se debe aprovechar al 100% de su capacidad. Si no se hace así, disminuirá la optimización del proceso, lo cual se reflejará en una menor rentabilidad económica de la inversión al tener instrumentos muy costosos y ociosos. 6. La optimización de la mano de obra. Si se calcula mal la mano de obra requerida habrá problemas. Con una estimación mayor habrá mucha gente ociosa y se pagarán salarios de más. Si sucede lo contrario, los trabajadores no alcanzarán a cubrir todas las tareas que es necesario realizar, lo que retrasará el programa de producción. Optimización de un proceso productivo. Un proceso es toda actividad que recibe una entrada, agregando valor a la misma, y genera una salida para un cliente interno o externo. Para ello, durante este proceso se necesitan unos recursos, con el propósito de generar unos determinados resultados. Para ello, es importante añadir ese valor a la actividad. Aquí es donde estaremos entre la optimización de procesos, la manera en la que los recursos que invertimos son los más eficientes posibles. Para que el resultado sea un éxito es necesario realizar las siguientes preguntas. 1. ¿Se conoce el proceso productivo? 2. ¿Cuánto se desea producir? 3. ¿Hay restricciones de dinero para comprar el equipo? 4. ¿Cuántas operaciones se quieren y se pueden automatizar? 5. ¿Cuántos días a la semana y cuántos turnos de trabajo por día se pretenden trabajar? 6. ¿Se conoce el rendimiento de la materia prima en el proceso? Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta. En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas y las alternativas de tamaño, entre las cuales se puede escoger, se reducen a medida que se examinan los factores condicionantes mencionados, los cuales se analizan detalladamente a continuación. El tamaño del proyecto y la demanda. El tamaño del proyecto y los suministros e insumos. El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos. El tamaño del proyecto y el financiamiento. El tamaño del proyecto y la organización. El tamaño del proyecto y la demanda. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso. Cuando la demanda es claramente superior al tamaño propuesto, este debe ser tal que solo cubra un bajo porcentaje de la primera, no más de 10%, siempre y cuando haya mercado libre. El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos. Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las relaciones entre tamaño, inversiones y costo de producción. En efecto, dentro de ciertos límites de operación y a mayor escala, dichas relaciones propiciarán un menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y un mayor rendimiento por persona ocupada. Lo anterior contribuirá a disminuir el costo de producción, aumentar las utilidades y elevar la rentabilidad del proyecto. El tamaño del proyecto y el financiamiento. Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños para producciones similares entre los cuales existe una gran diferencia de costos y de rendimiento económico, la prudencia aconsejará escoger aquel que se financie con mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital. El tamaño del proyecto y los suministros e insumos. El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto frenadas por la falta de este insumo. Para demostrar que este aspecto no es limitante para el tamaño del proyecto, se deberán listar todos los proveedores de materias primas e insumos y se anotarán los alcances de cada uno para suministrar estos últimos. El tamaño del proyecto y la organización.
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado para el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos de la empresa. Aquí se hace una referencia sobre todo al personal técnico de cualquier nivel, el cual no se puede obtener fácilmente en algunas localidades del país. Método Lange. Lange define un modelo particular para fijar la capacidad óptima de producción de la nueva planta. Se sustenta en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto, lo cual permite considerar a la inversión inicial como medida directa de la capacidad de producción, tamaño. Si se logra obtener una función que relacione la inversión inicial y los costos de producción, esta mostrará que un alto costo de operación se asocia con una inversión inicial baja, y viceversa. Esto se debe a que el mayor uso de un factor permite una menor inversión en otro factor. De acuerdo con el modelo, habrá que hacer el estudio de un número de combinaciones inversión-costos de producción, de tal modo que el costo total sea mínimo. Para ello, como los costos se dan en el futuro y la inversión en el presente, es necesario incorporar el valor del dinero en el tiempo y descontar todos los costos futuros para hacer la comparación. La expresión del costo total mínimo quedaría como sigue: fórmula, donde C igual a costos de producción, y 0 igual a inversión inicial, y igual a tasa de descuento, T igual a periodos considerados en el análisis. Método de escalación. Una forma más detallada de determinar la capacidad óptima de producción es considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto analizar las ventajas y desventajas de trabajar cierto número de turnos de trabajo y horas extra. Cuando se desconoce la disponibilidad de capital para invertir, este método es muy útil. Se investigan las capacidades de equipos disponibles en el mercado y se calcula la máxima producción al trabajar 3 turnos, lo cual, de hecho, proporciona una gama de capacidades de producción. Posteriormente hay que considerar, dadas las características del proceso, los días que se trabajarán al año y si el proceso productivo puede detenerse en cualquier momento sin perjuicio del mismo o de los costos de producción. A continuación, considere las ventajas económicas de trabajar 1 o 2 turnos con pago de horas extra e incluso laborar 3 turnos y obtener la producción extra que haga falta por medio de maquila. En el primer caso se tendría capacidad ociosa y en el último una saturación del equipo que puede ser perjudicial si no se sabe administrar correctamente. Localización óptima del proyecto. Es lo que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, criterio privado, o a obtener el costo unitario mínimo, criterio social. El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas. Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión. Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos. 1. Desarrollar una lista de factores relevantes. 2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. Los pesos deben sumar 1, y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador. 3. Asignar una escala común a cada factor, por ejemplo, de 0 a 10, y elegir cualquier mínimo. 4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificación por el peso. 5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. Suponga que se tienen los datos mostrados en la tabla 3.3 y se desea elegir entre los sitios A y B. Se escogería la alternativa B por tener la mayor puntuación ponderada. La ventaja de este método es que es sencillo y rápido, pero su principal desventaja es que tanto el peso asignado, como la calificación que se otorga a cada factor relevante, dependen exclusivamente de las preferencias del investigador y, por tanto, podrían no ser reproducibles. Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluación, se encuentran los siguientes. 1. Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de contaminación y desechos, las comunicaciones, carreteras, vías férreas y rutas aéreas, etc.
2 factores institucionales que se relacionan con los planes y las estrategias de desarrollo y descentralización industrial. 3 factores sociales, se relacionan con la adaptación del proyecto al ambiente y a la comunidad. Estos factores son poco atendidos, pero no menos importantes. En específico, se refieren al nivel general de los servicios sociales con que cuenta la comunidad, como escuelas, y su nivel, hospitales, centros recreativos, facilidades culturales y de capacitación de empleados y otros. 4 factores económicos, que se refieren a los costos de los suministros e insumos en esa localidad, como la mano de obra, las materias primas, el agua, la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía de los mercados y las materias primas. Ahora hablaremos de innovación y prospección tecnológica. Innovación tecnología. La innovación es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continua, y orientados al cliente, consumidor o usuario. J. A. Schumpeter. La innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Porter, 1990, afirmó, la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones. Características de la innovación. La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos. La innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos. La innovación no está restringida a ideas revolucionarias. Objetivos de la innovación. El Departamento de Innovación Tecnológica debe contribuir gestionando con eficiencia, gestión de los recursos, y eficacia, consecución de los objetivos, a conseguir un país innovador, científica y tecnológicamente avanzado, dotado de las capacidades necesarias para inventar su propio futuro sobre las bases de la sostenibilidad en una sociedad con un renovado espíritu emprendedor y basada en el conocimiento como motor del desarrollo. El Departamento de Innovación Tecnológica tiene como objetivos: responsabilizarse de la gestión e implantación de los diferentes programas e instrumentos de ayuda y promoción que contiene la política de ciencia, tecnología e innovación. Mantener, en su vertiente de elaboración y actualización de estrategias, la capacidad de aglutinar las iniciativas tecnológicas y científicas para la elaboración de estrategias, planes y programas. Beneficios de la innovación. Apostarle a la innovación tecnológica resulta ser una práctica que brinda a las empresas gran provecho al adaptarse a los cambios y asimismo ofrecer al público lo que en realidad quiere obtener por parte de las estas. En el 2019 con los asistentes virtuales, velocidad 5G, IoT etc., son tendencia de innovación tecnológica determinantes para las empresas. A nivel empresarial, cuando una empresa crece, significa que las cosas van por buen camino, y esto es precisamente una de las múltiples ventajas que ofrece la innovación tecnológica. 1. Aumenta la competitividad frente a otras organizaciones de su sector de mercado. 2. Permite a la organización ascender a las mejores posiciones de la industria. 3. Mejora la eficiencia en la prestación de los servicios de la compañía. 4. Incrementa las ventas y el ingreso de nuevos clientes. 5. Prepara a la empresa para enfrentar el futuro. Prospectiva tecnológica. Es un proceso sistemático que analiza el estado actual y las perspectivas de progreso científico y tecnológico para identificar áreas estratégicas de investigación y tecnologías emergentes en las que concentrar los esfuerzos de inversión y así obtener los mayores beneficios económicos o sociales. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro mediante el empleo de determinados métodos y herramientas que permitan la consecución de unos ciertos objetivos industriales y comerciales. J. A. Martín. Aplicaciones. La prospectiva puede aplicarse en ámbitos como ciencia, industria, demografía, sociología, economía, estudios territoriales. Con ello conseguiremos analizar fortalezas y debilidades, o para identificar nuevas líneas de progreso por científicos, tecnólogos, dirigentes políticos o empresariales.
Es un análisis más ambicioso que la inteligencia competitiva ya que tiene un carácter multidisciplinar, aunque ambas tienen un objetivo común que es proporcionar información útil para el proceso de toma de decisiones. Técnicas para la prospectiva. Un estudio de prospectiva implica una combinación de técnicas muy diversas, que normalmente se clasifican en métodos cuantitativos. Entre estas técnicas se encuentran la extrapolación, la teoría de sustitución, los sistemas dinámicos de simulación, los modelos econométricos, los métodos causales, los indicadores correlacionados, las listas de tecnologías críticas o clave, etc. Métodos cualitativos, se encuentran la aplicación del pensamiento intuitivo y los métodos exploratorios, normativos e interactivos. Bibliografía.